sí, buenas tardes. Bueno, qué notición, ¿no? Porque no sé si fue lo que yo comenté más o menos el resumen histórico para poner en autos a la gente, pero la verdad que nos interesaría saber cómo puede, digamos, favorecer a la causa de los derechos humanos y al derecho de expresión este antecedente, porque me parece que no hay antecedentes así, ¿no? Bueno, tampoco conozco yo que haya habido acciones de este tipo en contra de víctimas del sistema de terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Me parece que esta es una de las primeras. Sí, a ver, digamos, es triste que tengamos que, de alguna manera, celebrar que no se les haga pagar una indemnización a las víctimas del sistema de terrorismo de Estado por contar que fueron víctimas del sistema de terrorismo de Estado. Pero bueno, así son las cosas, digamos. Es decir, acá se hace una acción patrimonial que tiene su importancia, ¿no es cierto? Porque si cada vez que una persona habla tiene que terminar pagando 200 o 300 mil dólares, es una buena forma de amordazarla, por un lado, de manera que lo que acá están diciendo los jueces es algo que puede sonarnos como obvio, pero lamentablemente que hubo que defender judicialmente, es decir, el derecho a contar lo que les pasó en el marco de una acción penal llevada adelante, no solo por ellos como querellantes, sino básicamente porque esto se inicia a partir del Estado Nacional, de un decreto de la presidenta Cristina Kirchner, es decir, contar que fueron víctimas de un delito de lesa humanidad y además participar en la investigación de ese delito. Lo que acá se pretendió por parte de Mañeto y del Grupo Clarín fue silenciar esto, ¿no? O sea que el antecedente puede pesar en el futuro, o por lo menos esperemos que eso ocurra. Sí, yo la verdad que lo que espero es que, digamos, no haya aventuras judiciales como esta en contra de las víctimas del sistema de terrorismo de Estado, y si las hay, bueno, que terminen como esta, digamos, es decir, respetando ese derecho, porque ya, digamos, sería el máximo extremo de la injusticia que ni siquiera podamos revelar lo que nos pasó, independientemente del resultado de una causa penal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y qué le hizo algún comentario Lidia Papaleo respecto de esta causa? Supongo que estando en manos de usted, Marcelo, la defensa, capaz, bueno, tenían expectativas de que por lo menos iban a zafar de esto, ¿no? Sí, era una situación difícil porque, digamos, tuvimos que atravesar todo el gobierno anterior, ¿no? Y lamentablemente, aunque estemos en un fuero patrimonial, sabemos que muchas veces los fallos de los jueces se inclinan de acuerdo a las circunstancias políticas, así que bueno, yo creo que teníamos bastantes más expectativas a partir de la derrota del macrismo. Yo creo que ese es un elemento que también jugó de manera importante en esta causa, ¿no? Los jueces, lamentablemente, no solo los de Comodoro Pi, sino yo diría que todos los jueces, o la inmensa mayoría de los jueces de este país, cuando se resuelven cuestiones que atañen grupos políticos, grupos económicos, grupos de poder, miran mucho la realidad política del momento. Claro, Parrilli, traté de poder tener en mis manos el fallo de esta sala A de la Cámara y no lo conseguí. En fin, formalmente, ¿cuántas páginas tiene? ¿Es extenso? ¿Es concienzudo? Va, digamos... Sí, es un fallo extenso, es un fallo detallado, donde se analiza mucho, bueno, lo que venimos conversando, digamos, de manera bastante resumida, es decir, el derecho a la libre expresión, pero donde los jueces señalan reiteradamente, mucho más que en el fallo de primera instancia, que también fue favorable, que tanto Lidia como Osvaldo fueron víctimas de un delito y que participaron en un... Ahora, ¿en el fallo reconocen que ellos fueron víctimas de un delito o simplemente dicen, miren, acá el tema... No es si realmente fueron víctimas o no, sino diciendo no le podemos quitar el derecho al pataleo a alguien que denuncia tal cosa. No sé si me explico. Los dos extremos, los dos extremos. Es decir,
que fueron víctimas de un delito, que ellos señalan que fueron víctimas de un delito, aparte del delito no hay ninguna duda, digamos. Claro, pero ¿el fallo reconoce esto o no? Sí, el fallo reconoce bien, eso y reconoce el bien. delito, el derecho bueno, el delito para Mañeto es un delito, pero el derecho a querellar, ¿no es cierto? Es decir, reconoce las dos cosas. Básicamente, esto es un principio elemental, es decir, ninguna persona que actúa como denunciante, ni tampoco como querellante, aunque el querellante tiene más responsabilidad que el denunciante, pero ninguno de los dos cabe, ninguna de las dos situaciones, ni el denunciante ni el querellante, está expuesto a posteriores represalias de acciones civiles por daños y perjuicios, salvo cuando se prueba efectivamente que se actuó sabiendo la falsedad de la imputación o a partir de una imputación falsa. Bueno, acá los hechos no fueron inventados, digamos, y es bastante, digamos, precario el fallo del sobreseimiento que se obtuvo en sede penal, pero bueno, no voy a discutir eso en este momento. Lo que sí la Cámara dice es, señores, acá hubo un delito, señores, el Poder Ejecutivo ordenó llevar adelante esta investigación y esta gente como víctima se sumó como querellante a esa investigación sobre un hecho real, es decir, no hay ninguna duda de que tanto Lidia como Osvaldo fueron secuestrados, torturados, privados de su libertad. Marcelo Alberto Letieri, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Por último, quería consultarte, ya que acá Juan Pablo ha avanzado muchísimo sobre el tema, ¿cuáles son las perspectivas de continuidad? Es decir, ¿es posible reflotar la causa de Papel Prensa? ¿Hay acción en la inteligencia de tu diálogo con las víctimas? ¿Existe la idea de querellar judicialmente y restaurar la cuestión? Porque de hecho es un delito que en realidad es Vox Populi que ha pasado así, hay pruebas suficientes y sin embargo la justicia insistentemente ha tratado de frenar y hasta de lavar digamos el pecado, la acción del grupo Clarín y todos los involucrados en tiempos de la dictadura. Sí, yo no intervine en la causa penal y en la querella, pero de todas maneras entiendo que las posibilidades de avanzar en la causa están, no ya contra las personas que en su momento fueron sobreseídas, pero sí contra el resto de los responsables. Como recién señalaba Juan Pablo, acá fue un delito llevado adelante por la dictadura militar, pero la dictadura cívico-militar cuadra en este caso porque los beneficiarios directos de ese delito fueron grupos empresariales. Efectivamente. Y ahí él señalaba, a esto no fue ajeno Martínez Dios. Y obviamente que no fue ajeno, porque Martínez Dios señala cuando se empieza a desatar este proceso que es clave para la dictadura tener un aparato de prensa adicto. Entonces le ofrece a la Junta Militar esta alternativa y les dice, miren, esto que ustedes están llevando adelante para apoderarse de Papel Prensa, un sector de la dictadura, los más, digamos, entre comillas, nacionalistas, pretendían que Papel Prensa terminara en manos de una sociedad del Estado en ese momento manejada por la dictadura. Martínez Díaz le dice, no, mire, nosotros necesitamos un buen aparato de prensa porque el problema que tenemos es que estamos perdiendo en la opinión pública nacional, pero sobre todo a nivel internacional, la pelea que se está dando por lo que ellos llamaban la Tercera Guerra Mundial, ustedes recordarán, sí. El aparato de propaganda que la subversión ha montado en el mundo, digamos, en el discurso de Martínez Díaz, nosotros lo tenemos que combatir con un sistema o un aparato de propaganda propio. Entonces él dice, no, esto no puede quedar en manos de la Junta Militar, del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, esto hay que dárselo a la gente que maneja la prensa. Los recipiendarios naturales de este saqueo tienen que ser, bueno, La Nación, La Razón y Clarín, ¿no es cierto? Y así es decisiva la posición de Martínez de O para que Papel Prensa termine en manos de estos diarios, y esto significó el salto cualitativo, descomunal de Clarín hacia adelante, ¿no? Un diario que, digamos, era parejo con el resto, a partir de ahí tiene un crecimiento descomunal.
Así es. Bueno, Marcelo, la verdad que te agradecemos mucho tu intervención y bueno, vamos a seguir molestándote seguramente en la medida en que vaya evolucionando esto y en realidad por un acto de justicia hacia el pasado y por lo que nos merecemos como sociedad democrática, como sociedad pluralista, sería realmente muy valioso la posibilidad de poder reflotar esa causa judicial y seguir avanzando hasta las últimas consecuencias, no solo por el acto de justicia frente a ese momento, sino también por las consecuencias que llegan hasta el presente. Y además de agradecerle a Marcelo Parrilli esta generosidad de charlar con nosotros, también felicitarlo, porque el tema de la libertad de expresión es el corazón del periodismo. Lo que pasa es que el periodismo es la libertad de expresión más ampliada, digamos, con mayores recursos. Yo diría que más que libertad de expresión es una causa humanitaria en este caso. Muchas gracias, Marcelo. No, muchas gracias. Abrazo. Ustedes, Buenas tardes. Muy bien. Bueno, vamos a una breve pausa y ya tenemos una noticia que tiene que ver con la actualidad, con lo que está pasando